Muy bien, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio pues a un contenido más de lo que es estudios sociales. Vamos a presentar la guía. ¿Ya la logran visualizar? Sí, señor. Ahora sí, sí. Ok, gracias. Bien, el tema de la clase, pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes en El Salvador. Nuestro indicador de logro identifica y explica con interés y con respeto los pactos y tratados internacionales en materia de los derechos humanos suscritos por El Salvador y las implicaciones nacionales. Nuestro contenido socioemocional para esta semana pues radica sobre la honestidad. Tenemos acá que el hombre que no teme a la verdad no tiene nada que temer de las mentiras, ¿verdad? Esa es nuestra frase para hoy de Francis Bacon. Y pues tenemos la definición que nos dice que la honestidad es como un diamante sin defectos, que nunca puede permanecer escondido. La persona honesta aspira a observar los códigos de conducta más elevados. Es leal a los principios benevolentes y universales de la vida y sus decisiones se basan en discernir claramente entre lo que es correcto y lo que es erróneo. Vamos a ver a alguien de ustedes que me quiera compartir su opinión respecto a la honestidad. Para mí es uno de los valores que deberían estar en cada uno de nosotros, porque pues como ahí lo dice, que hay que ser honestos en las decisiones que tomamos, pues indirectamente lo dice, creo, Sí, pero es bastante importante porque no es lo mismo decirle a nuestros padres o amigos que rompimos una cosa suya, a decir que alguien más rompió o que se rompió sola, porque ahí no van a saber qué hacer. Iban a sospechar de nosotros porque pues estaremos mintiéndoles en la cara de una forma descarada, así que es un mal hábito, en resumen. muy bien, gracias Sergio. Así es, El ¿verdad? mentir, pero la honestidad es como un pilar de la vida. Muy bien, Sergio, gracias. Así es, ¿verdad? Realmente nosotros podemos decir, si engañé a tal persona o engañé a mis padres, incluso, ¿verdad? Con el ejemplo que ya Sergio pues nos ponía, pero en realidad tarde o temprano se van a dar cuenta de la verdad y nosotros vamos a quedar como mentirosos, ¿verdad? Y cuando nosotros digamos la verdad, ellos pues no nos van a creer, así de sencillo, y nos va a pasar pues factura al final de todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser siempre honestos y decir la verdad. Si usted pues se durmió, no entró a clases, no pasa nada, dígame dormí, no entré a clases. No busquemos excusas, no busquemos pues engañar a los demás, ¿verdad? Entonces eso pues respecto a la honestidad. Y es mejor temerle, dice ahí, ¿verdad? Porque dice el hombre que no teme a la verdad, no tiene nada que temer de las mentiras. Si nosotros pues no le tememos. Hola, perdón por los pequeños detalles ahí de internet. Bien, vamos. Decíamos que debemos tener, pues la verdad tarde o temprano se va a saber y pues al final nosotros vamos a ser los perjudicados. Cuando nosotros hablamos de los pactos y tratados internacionales que El Salvador ha suscrito en materia de derechos humanos, nos referimos a una serie de derechos que a lo largo de la historia pues han venido gestionándose, firmándose, entrando en vigencia, etcétera, y muchos de esos tratados también son internacionales. Sí, no solamente se ha dado acá en el país,
sino que por eso decimos que los derechos humanos incluso son universales, porque donde quiera que usted esté, esos derechos se le deben de respetar. El Salvador, pues, es un país miembro de las mismas Naciones Unidas. Como tal, pues firmó la Carta de 1948 y considera que la libertad, la justicia y la paz mundial requieren que se reconozca la dignidad como propiedad de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Ningún gobierno, ninguna legislatura y ningún plebiscito puede anular dicha verdad. Gobernantes y personas gobernadas deben respetarse y defender la libertad de las otras personas. Asimismo, deben promover un sistema de vida basado en las decisiones voluntarias de la ciudadanía, pero enmarcado en el derecho, la moral y un sistema político democrático. Por lo tanto, están obligados a aumentar el patrimonio común, cuidar de las instituciones y proteger la unidad social básica, que en este caso, pues la unidad es la familia, ¿verdad? Y pues el país que consagra las más grandes facultades para sus habitantes mediante su legislatura es El Salvador, ¿verdad? Los derechos a la libertad, la soberanía, además pues garantiza el Estado de Derecho. En este caso pues nosotros vemos que todos estos derechos suscritos en estos tratados pues de cierta manera nos benefician nuestras libertades, nos benefician el hecho de estar en paz, ¿verdad? De tener pues una moral, una ética y pues más que todo enmarcado en lo que es el derecho. Vamos a presentarles por acá tenemos la justicia de cerca, ¿verdad? Que es un espacio que orienta, informa y educa sobre los mismos tratados, en este caso de facilitar a la ciudadanía el acceso a la misma justicia. Acá tenemos los tratados internacionales. En la actualidad, El Salvador es firmante de más de 1000 tratados internacionales, siendo un número en constante crecimiento. La Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, adoptada el 23 de mayo de 1969, los define como acuerdos escritos entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por normas particulares, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, comúnmente es entre estados o entre estados y organismos internacionales. En El Salvador, los tratados internacionales celebrados constituyen las leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a sus propias disposiciones y a la Constitución en el artículo 144. Sí, o sea que una vez entre en vigencia la ley, pues ya se puede aplicar. Como en este caso, El Salvador, pues actualmente si nosotros vemos que ellos aprueban una ley, esta ley va a entrar en vigencia un mes después de haber sido aprobada, ¿sí? Como por ejemplo, que el 7 de septiembre entre en vigencia la ley del BICOM, ¿verdad? Entonces, esa es una ley que han aprobado y va a entrar en vigencia a partir de esta fecha. Bien, perdón por la interrupción. Por lo tanto, pues les decía que estos son tratados que de cierta manera pues tienen todos los estados o los países, ¿verdad? Que se encuentran reunidos y que son parte, en este caso,
de estos estados americanos. Estamos hablando de la OEA. Pues la ley no podrá modificar o derrogar lo acordado en un tratado vigente, y más aún en caso de existir conflicto entre el tratado y la ley. Prevalecerá el tratado. Así lo determina nuestra Constitución, ¿sí? O sea, cuando habla de haber un conflicto entre el tratado y la ley, es que de repente veamos alguna contradicción, ¿verdad? En ellas, que no está muy claro, pues entonces va a prevalecer el tratado. O sea que el Estado, la nación, se debe de dirigir por lo que dice el tratado, ¿verdad? Pues así lo determina la Constitución. Y como nosotros sabemos, nuestra Constitución, pues es como, eh, ya dijimos, la Carta Magna, es la que nos dirige, es la que por ella nos regimos, ¿sí? Todos los demás, pues son leyes secundarias. Por lo tanto, dentro de la Constitución dice que un tratado va a prevalecer sobre la ley si éstas pues tienen algún conflicto o alguna contradicción. ¿En cuáles materias ha suscrito tratados internacionales El Salvador? Vamos a ver en cuáles materias. Derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, la OEA. ¿Verdad? El otro es seguridad. Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá. Tratados sobre salud, Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco. También tenemos un convenio sobre educación en la Convención sobre Educación Laboral, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Penal, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, entre otras materias. Como hemos afirmado, los tratados internacionales abarcan prácticamente todas las ramas del derecho y no regulan exclusivamente relaciones internacionales, sino que incorporan temas de carácter interno, como impacto directo de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por ejemplo, en el ejercicio de la caza y la pesca, la libertad de expresión, los medios de comunicación, las relaciones laborales, el ejercicio de profesionales académicos, uso de medicamentos, etc. La facultad, pues, de declarar la inaplicabilidad, en este caso, de cualquier disposición contraria a los preceptos constitucionales, se ejercerá por los tribunales dentro de la potestad de administrar justicia. Y la declaración de inconstitucionalidad de un tratado, de modo general y obligatorio, será de la misma forma prevista por la Constitución para lo que son las leyes, reglamentos y decretos, ¿sí? Esto según los mismos tratados que firma El Salvador, ¿verdad? También recordemos nosotros que tenemos instrumentos legales de protección, ¿verdad? Y estos instrumentos, pues, son los compromisos firmados, como por ejemplo la misma Constitución, las leyes secundarias, las declaraciones, los tratados internacionales, que en este caso, pues, es de ellos de quienes estamos enfocándonos. Los órganos de protección son las instituciones que vigilan el respeto a los derechos, como por ejemplo los tribunales de justicia, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, las Naciones Unidas, la Corte Internacional, etc. Todas estas instituciones también están encargadas de la protección de los derechos humanos, que se protejan, ¿verdad? Estos derechos humanos tal cual pues están escritos. También tenemos mecanismos de protección. Estos mecanismos pues son procedimientos para dar cumplimiento al derecho, como por ejemplo una denuncia,
y aviso a un juez de habeas corpus, recurso de amparo, también pues una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, acudir a tribunales internacionales, etcétera. Estos requisitos pues son base fundamental para lograr el respeto a los mismos derechos humanos dentro de las fronteras de cada estado, ¿verdad? De cada región o de cada nación y en el mundo entero, pues la Declaración de los Derechos Humanos quedaría en letra muerta si no fuera por instrumentos que se comprometan realmente con las naciones, órganos que vigilan su cumplimiento y mecanismos de protección, ¿verdad? Por eso existen tantas instituciones de protección. Si no, de nada nos valdría pues tener una ley de protección hacia los derechos humanos, ¿verdad? Estos son con respecto a algunas instituciones, organismos y mecanismos que nosotros deberíamos de tener en cuenta siempre también, ¿verdad? Para la protección de nuestros derechos humanos. Vamos a continuar. Bien, también tenemos dentro de nuestro desarrollo acá pues la explicación de que la Constitución es la ley suprema de un país que se encuentra contenida en uno o varios documentos escritos que se caracterizan por su preeminencia relevante, respetando siempre todas las normas de un ordenamiento jurídico y que adquieren relativa permanencia o rigidez porque requiere de procedimientos especiales para su reforma. Esto respecto a la Constitución, ¿verdad? Como ya hablábamos, pues por ella quien se rige un estado, una región o un determinado país, ¿verdad? Y las demás pues son como leyes secundarias. Por lo tanto, siempre nos vamos a regir por lo que dicta y manda la Constitución. La actual Constitución de la República de El Salvador fue decretada en 1983 y en su preámbulo los representantes del pueblo salvadoreño, la Asamblea Constituyente, manifiesta que desean establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto a la dignidad de las personas, ¿sí? Esta es la última constitución que nosotros tenemos actualizada que se dio en 1983, ¿verdad? El artículo número 1 reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Por tanto, este debe asegurar a todos los habitantes de El Salvador el goce de la vida, la libertad, la salud, la cultura, bienestar económico y justicia social. Muy bien, este artículo pues no es nuevo, ya nosotros lo habíamos hablado, lo habíamos mencionado y decíamos que toda persona tiene derecho a la vida, ¿verdad? Desde el momento de la concepción. Por lo tanto, el artículo 1 que reza que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado es así, porque es el Estado el encargado de velar por el bienestar de todos los seres humanos. Es el encargado de ver que no le haga falta nada, ¿sí? De ver por su bienestar, de ver que se le respeten sus derechos. Bien, El Salvador, pues es un país miembro de las Naciones Unidas, decíamos, y como tal, pues firma la Carta de 1948, que considera que la libertad, la justicia, la paz,
mundial requieren que se reconozca la dignidad como propiedad de los derechos iguales y, en este caso, inalienables de todos los seres humanos. Ningún gobierno, ninguna legislatura, ningún plebiscito pueden anular dicha verdad. O sea que nadie puede quitarnos esos derechos también a los cuales pues ya estamos inscritos ahí, ¿verdad? Gobernantes y personas gobernadas deben respetarse y defender la libertad de otras personas. Asimismo, deben promover un sistema de vida basado en las decisiones voluntarias de la ciudadanía, pero enmarcado en el derecho, la moral y un sistema político democrático. Por lo tanto, están obligados a aumentar el patrimonio común, cuidar de las instituciones y proteger la unidad social básica de la familia. El Salvador, pues, es un país que consagra las más grandes facultades para sus habitantes mediante su legislatura, los derechos a la libertad y soberanía, además garantiza el Estado de Derecho. Otra de las características es que el ideal de todos los países es el cumplimiento de los pactos y tratados en materia de derechos humanos. El Salvador, como los demás pueblos y países, deben ocuparse de cumplirlos. O sea que no se trata nada más de estar inmerso ahí, de firmar y sí, estoy de acuerdo. No, debe de cumplir con lo que ahí manda, ¿sí? Por lo tanto, ahí nos dice esa característica. El Salvador, como los demás países, pueblos, debe ocuparse de cumplirlos, ¿sí? O sea que va a ser como su deber, ¿verdad? Inmediato. La siguiente característica nos dice que en 1988 se suscribió el Protocolo de Derechos Humanos, Sociales y Culturales de la Organización de Estados Americanos, conocido también como Protocolo de San Salvador, porque se firmó en la ciudad de San Salvador, ¿sí? Pero es aquí donde nosotros vemos ya en ese año, pues que de cierta manera se firma este protocolo de derechos humanos, sociales y culturales, siempre para la misma defensa y organización, en este caso, de lo que son los estados o las personas, ¿sí? Etcétera. Muy bien. También tenemos que El Salvador siempre ha estado dispuesto y atento al respeto de los derechos humanos. Un ejemplo es que en la Institución Política de 1886 incorporó un capítulo para reconocer los derechos individuales de las personas salvadoreñas. También la siguiente característica es que luego en la Constitución Política promulgada en 1950 se reconocen los derechos económicos y sociales de las personas. Después, en la de 1992, reconoce los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de los pueblos y de la humanidad. Ahora, en el siglo XXI, dichos derechos se suscriben en el capítulo 1, sección primera de los derechos individuales del artículo 2 al 28. ¿Sí? Acá pues nos muestra cómo es que de cierta manera El Salvador, ¿verdad? Después del 92 va reconociendo los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de toda una nación. De igual manera, pues, también podemos nosotros mencionar algunos instrumentos internacionales, ¿verdad? En este caso,
Pues dentro de esos instrumentos internacionales podemos mencionar estas declaraciones, las convenciones, los pactos y los tratados. Dichas declaraciones tienen como desafío hacer que toda persona tenga el derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional la cooperación internacional por cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad y propia imagen. También, pues, dentro de estas declaraciones, pues, podemos decir nosotros que son normas y principios prácticamente que el Estado crea y se comprometen a cumplir en el ámbito interno de sus naciones, de su Estado, ¿verdad? De su territorio. No están obligados a cumplirlas. Sin embargo, de no hacerlo, reciben un llamado de atención o sanción moral. Acá tenemos pues una tabla, ¿verdad? Con atención, escribe un ejemplo de cada fuente de los derechos humanos. Y esta de investigación no la vamos a hacer. Muy bien, no vamos a pasarnos por alto esto. Bien, los periodos constitucionales que impulsaron el respeto a los derechos humanos. Dentro de estos periodos, pues, tenemos acá que en 1824 los 5 estados centroamericanos abolieron la esclavitud. Asimismo, reconocieron el derecho de asilo, la libertad de imprenta y de comercio, y el establecimiento de una religión oficial. En este caso fue la católica. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros fuimos conquistados y pues llegan a América los españoles, tanto españoles como portugueses, porque se repartieron lo que fue América. Nosotros fuimos hasta cierto punto obligados, ¿verdad? Para poder empezar a adoctrinarnos, y en este caso, pues establecieron la religión católica como única religión, ¿sí? Y debían de escuchar a la persona que le profesaba sobre la religión. A partir del mismo decreto del 1 de febrero de 1841, se declaró que El Salvador sería una nación libre, soberana e independiente, y que tomaría el nombre de República del Salvador. ¿Sí? Fue entonces que prácticamente nosotros podemos decir que a partir de ese decreto se declaró libre e independiente, etcétera, ¿verdad? Durante la administración del general Francisco Menéndez, de 1885 a 1890, se promulgó una nueva constitución de carácter liberal. En ella se estableció el sufragio para todos los alfabetos, se otorgó la ciudadanía a las mujeres porque las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Sin embargo, se lucha para ello y fue prácticamente en este tiempo que es la mujer, se le otorga ese privilegio de ciudadana y puede ejercer sufragio, puede elegir a sus gobernantes, ¿sí? Y también puede participar de ello. Nadie le puede obligar a que no. Y deja de haber muchas personas analfabetas, ¿verdad? En ese tiempo. De 1980 a 1992, periodo del conflicto armado en El Salvador, la verdad fue bastante largo, extenso y cruel. La sociedad pues perdió
sus derechos civiles, las desigualdades sociales de la época propiciaron graves violaciones a los derechos humanos de las personas salvadoreñas. El 15 de diciembre de 1983, en tales circunstancias, pues los representantes del pueblo salvadoreño se reunieron en la Asamblea Constituyente y decretaron, sancionaron y proclamaron la Constitución de la República, porque ya era demasiado tiempo, ¿verdad? 12 años prácticamente de guerra, 12 años de conflicto interno, hermanos contra hermanos, ¿verdad? Peleándose, discutiendo, etcétera, matándose. Entonces, fueron 12 años muy largos de masacre, de matanza, y pues lo que ellos querían era la paz. Sí, buscaban la paz y dejar atrás todas estas desigualdades sociales que se dio en esa época, ¿verdad? Lastimosamente, en esos 12 años murieron muchísimas personas, a las cuales, pues, entre ellos eran muchas personas inocentes, personas que realmente no tenían nada que ver y no pues debían nada ni al Estado ni a la guerrilla, pero sin embargo les asesinaron. Eran muchísimos niños, bebés recién nacidos, los que también perecieron en esa lucha, en esa guerra. Niños que no podían defenderse. Hasta que llegan los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que son firmados el 16 de enero en Chapultepec, México, ¿verdad? En 1992. La siguiente característica es que produjeron que se reformara dicha constitución. Esta constitución se relaciona con la reforma del sistema judicial y electoral, los derechos humanos, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la creación de la Policía Nacional Civil al servicio de la ciudadanía para procurar la paz y la convivencia nacional. En este caso, pues nosotros vemos que prácticamente la Constitución pues defiende los derechos humanos. Y para eso existe, ¿verdad? Cierto sistema judicial también que en la creación prácticamente de la misma Procuraduría, pues vela por esos derechos, vela porque se respeten esos derechos y porque se cumpla, ¿verdad? Y trabaja siempre en pro de la ciudadanía. Luego, pues, llegamos a lo que son los pactos, tratados, convenios nacionales e internacionales. Son un compromiso de todas las naciones para la convivencia humana y la solidaridad. Su condición esencial es la paz. En este caso, pues, la paz interior. Y esto se logra con el fiel cumplimiento y la práctica de los derechos humanos, ¿sí? Yo no puedo, pues, pasar por alto alguna violación de estos derechos humanos, y más si está, pues, en un pacto, en un tratado internacional también, ¿sí? Debemos de estar prestos a siempre cumplir nuestros derechos. Bien, aquí tenemos una propuesta de actividad. En este caso, pues, usted va a proponer 2 pactos nacionales para mejorar la convivencia humana y la solidaridad en su comunidad. Propone 2 pactos internacionales para mejorar el respeto de los derechos humanos en El Salvador. Los 2 pactos nacionales los va a hacer, sí, para mejorar esa convivencia y la solidaridad en su comunidad. Los otros 2 pactos
va a hacer para mejorar los derechos humanos en El Salvador? La segunda nos dice, investiga qué derechos civiles, sociales y culturales se irrespetan en tu comunidad. No van a redactar el informe, ¿verdad? Lo que van a hacer es, porque no es un trabajo de investigación, solamente escribir qué derechos civiles, sociales y culturales se irrespetan y cuáles serían las posibles causas. Necesito que eso escriban en su cuaderno. La tercera nos dice, averigua qué tipo de trabajo comunitario se realizan en tu comunidad, en qué se beneficia tu comunidad con tales acciones. Esas son las tres cosas que van a hacer en estos momentos en su cuadernito. Van a tener para ello 5 minutos, ¿sí? Para poderlo trabajar. No sé si hay dudas hasta acá, chicos. No sé. Vale, ok, entonces vamos a empezar. Cuento los 5 minutitos. Así que, por favor, háganlo en su cuadernito porque voy a preguntar, ¿verdad?
Hola, hola chicos, ¿ya terminaron? Hola. Todavía no, señor. Ok. Abigail. Valeria Paola. Buenos días, señor. Repita la pregunta, por favor. ¿Ya terminaron? Yo sí. Bien, usted ya terminó. Sí. Bien, en la primera, Paola, si me ayuda usted, propone 2 pactos nacionales. ¿Cuáles son sus pactos nacionales? Digamos de que el primero sería digamos de que al agua. Ese es un problema constante en todas las comunidades, entonces, y eso genera conflictos y como tensión. Y el otro sería como un plan para el empleo, ya que las personas no tienen como un empleo fijo o no tienen un empleo seguro o tampoco un salario digno. Entonces, esos son los dos que yo propongo. Muy bien, excelente, Paola. Y cuando hablamos de los pactos internacionales, ¿qué es lo que puso? Eso sería, digamos, de que a la salud, porque es algo que tampoco se da y como que necesitamos la ayuda de otros países y también a la educación para el progreso de esta área que tampoco se ha desarrollado mucho. Ajá. Muy bien, gracias, Paola. Excelente, Paola. Realmente lo que dice, pues, Paola está muy bien. Nosotros sí propondríamos pactos nacionales respecto al agua, pues sí, ¿verdad? También se da. Y pues el trabajo de igual manera necesitamos pues tal vez algunas normativas, pero que de verdad se cumplan también para poder cumplir con brindarles un trabajo, un empleo seguro, ¿verdad? Internacionales, pues sí, la salud, también desde el punto de vista que muchas personas que son migrantes, si lo vemos así, pues no son atendidos realmente, porque no son de allá, no tienen papeles, etcétera, y pues muchos de ellos terminan tal vez pagando muchísimo por poderse curar de una enfermedad o incluso hasta pierden la vida, ¿verdad? Entonces, realmente el derecho de la salud no se les beneficia, no se les brinda a todos. Tendría que regularse y pues formar alguna ley, ¿verdad? En sí, algún pacto entre naciones para poder beneficiar a estas personas. Muy bien, excelente. Vamos con César Gabriel. César Gabriel. Buenos días, señor. Buenos días. Bien, César, si usted me ayuda, la número 2, tenían ustedes, no investigar porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero qué derechos civiles, sociales y culturales se respetan en su comunidad. Usted pues iba a redactar ahí unas posibles causas, ¿verdad? De por qué se irrespetan esos derechos. ¿Qué colocó usted? Pues en derechos civiles, pues en mi comunidad casi no se y respeta ese derecho. Tampoco los culturales, solo el social que
que aquí es algo común en casi todas las comunidades de conflicto entre vecinos y eso. Muy bien. ¿Y cuáles serían las posibles causas de esos conflictos? Pues en el social, pues el tema de la basura, que podemos decir que el vecino de la par le pone la basura al otro vecino y eso lleva lleva a que se enoje el otro vecino y ahí discutan. Muy bien. Excelente, César. Excelente su participación. Muy bien. Se violenta derechos sociales, nos comunicaba ahí César, y que pues las posibles causas pueden ser desde muy pequeñas, ¿verdad? Como el hecho de poder depositar la basura en su lugar. Pues si los vecinos se la van a poner justo en el lugar, en el frente al otro, ¿verdad? Por no tal vez buscar pues el lugar adecuado, y ahí empiezan esas pequeñas discusiones, esas dificultades, esos insultos, ¿sí? Y puede llegar incluso a afectar la misma relación entre vecinos, la comunicación, o llegar incluso hasta pues el agravio físico, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿verdad? De no violentarle los derechos a los demás. Muy bien. Tenemos también qué tipos de trabajo comunitario se realizan en tu comunidad, en qué se beneficia tu comunidad con tales acciones. Trabajo comunitario se realiza en tu comunidad. Vamos a ver, Consuelo. Buenos días, señor. Buenos días. Pues en mi comunidad a veces se ponen de acuerdo y pues hacen como que recogen basura, hacen actividades como para salir de la rutina. Entonces supongo que eso ayuda a todos, que recojan basura y pues, ajá. Muy bien, excelente, Consuelo, así es, ¿verdad? Son pues algunos de los trabajos en los cuales pues toda la comunidad se pone de acuerdo, ¿verdad? Para un bien en común, ¿verdad? Un fin y un bien en común. Si se ponen todos de acuerdo a limpiar pues calles en la misma comunidad o en la colonia, eso ayuda, ¿verdad? También a la presentación o la vistosidad de la comunidad, y al mismo tiempo pues pasamos en un lugar más sano, más saludable. Así es, muy bien. Excelente, chicos, por su participación, ¿verdad? Espero que los demás pues también lo hayan realizado. Bien, acá tenemos instituciones y organismos legales que protegen los derechos humanos en El Salvador. Tenemos otras instituciones que velan por estos derechos humanos nacionales, que es el Ministerio Público. Este vela por el respeto y la garantía de los derechos humanos, en particular, pues, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador. Siempre que nosotros tengamos alguna queja o tengamos, pues, que se nos ha violentado algún derecho, nosotros podemos ir a la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y nos atiende y pues podemos exponer nuestro caso. Y ellos nos van indicando qué es lo que sigue o qué es lo que debemos hacer. También asiste a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos y promueve recursos. Sí, esto es lo que hace la defensa de los derechos humanos. Y el Ministerio Público también vela por estas víctimas de violaciones a sus derechos. Promueve recursos judiciales o administrativos para la vigencia, la protección y la vigilancia de sus derechos. También brinda asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos y las representa de forma judicial
en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales. ¿Qué quiere decir? Que los representa, ¿verdad? A estas personas. Pues bien, si usted no tiene para pagar a un abogado, el mismo pues Ministerio Público le brinda a alguien, le pone a su disposición un abogado, el cual pues es el encargado de defender su libertad individual o defender sus derechos, ¿verdad? En este caso, sus derechos laborales cuando le han sido violentados y que usted ha sido, por ejemplo, despedido injustificadamente y no le han dado su tiempo, etcétera. Entonces, ellos son los encargados y los que vigilan y ayudan, ¿verdad? Para que le respeten sus derechos. Otros son, pues, el CICR, la tutela legal del arzobispado, ¿verdad? Que vela también por los derechos humanos. Extranjeras. Existen instancias internacionales que se han preocupado por las naciones porque tomaron conciencia de que para su supervivencia de la especie humana era indispensable reconocer y garantizar principios básicos del respeto y la tolerancia. Así pues nacen algunas instituciones como la ONU, la UNICEF, la UNESCO, la FAO, la UIT, la OMS, la OEA, el ICR, el OIM, la OEA, los Cascos Azules, Médicos Sin Fronteras o Greenpeace. Bien, todas estas instituciones que surgen ayudan a todas las personas, ¿verdad? A brindarles servicios. Por ejemplo, tenemos Médicos Sin Fronteras. Probablemente más de alguno de ustedes ya los ha escuchado. Los Médicos Sin Fronteras son aquellos que llegan a distintos países en cierto tiempo para poder brindar consultas gratis o incluso pequeñas cirugías, ¿sí? O si hay personas o niños más que todos, se enfocan quizás en los niños que tienen problemas del corazón y hacen operación también de corazón abierto, ¿verdad? Y pues para salvar vidas, ya que debido a las situaciones de pobreza, también pues los padres no pueden pagar una operación de esa magnitud, ¿verdad? Por lo tanto, estos Médicos Sin Fronteras se encargan de ayudar específicamente a niños de un problema, ¿verdad? Por ejemplo, si ellos van a ayudar a niños que tienen dificultades con su corazoncito, entonces ellos se encargan de eso y trabajan con estos niños, los operan, ¿verdad? Entonces, estos Médicos Sin Fronteras generalmente, si es de bajo recurso, no puede operarse también, y en este caso, pues, logra ser como un paciente en el que ellos puedan de verdad ayudarle. Incluso se lo llevan hacia otro país, ¿verdad? Se lo llevan a Estados Unidos a operarlo, y si son niños pequeños se va con su madre, y después de la recuperación pues regresan a su país de origen, ¿verdad? Entonces son los que les ayudan a que les den una visa para poder nada más ir a operarse, y lo logran porque ya se han llevado incluso varios niños de acá de El Salvador, ¿verdad? Pero son niños en los cuales pues ellos dicen que sí catalogan como que les pueden ayudar. Entonces son organizaciones, instituciones, en algunos casos pues ONGs que realmente pues ayudan a las personas de escasos recursos. Tenemos el procurador o la procuradora de los derechos humanos. Un procurador o una procuradora de los derechos humanos tiene la obligación de procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido violentados o vulnerados y las autoridades señaladas como presuntas responsables cuando la naturaleza del caso lo permita. Una procuradora o un procurador es un mediador y conciliador entre las partes
cuando se presume una violación a los derechos humanos, ¿sí? O sea que este va a ser como una persona mediadora, ¿verdad? ¿Sí? El trabajo que genera de poder equilibrar un poco las cosas, ¿verdad? Ver tanto, pues, de un lado, de lo violentado y lo vulnerado, ¿verdad? De las personas. Entonces, ese es prácticamente la obligación del procurador, ¿verdad? Llegar a una conciliación, a un acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que un empleado pues ponga una demanda a su patrono, si el patrono pues no quiere llegar a un juicio, pues en este caso tratan de conciliación allí, tratan de ponerse de acuerdo y este procurador es el que está pues intercediendo, ¿verdad? Para que las cosas tal vez no lleguen a más. Por ejemplo, si lo despidió pero no le dio su tiempo de trabajo, imagínese usted que ya tenía 8 años de estar trabajando con él, pero nunca lo había indemnizado, entonces debe de indemnizarle esos 8 años de trabajo. Por lo tanto, puede ser que en un momento le diga, no, no tengo todo el dinero para indemnizarlo, pero pueden llegar a un acuerdo, ¿sí? Y por eso es la conciliación entre las partes, entre las personas, ¿verdad? Ya sea el que le ha violentado y el que está vulnerado de sus derechos, para poder, pues, llegar a tomar acuerdos y poder, pues, dejarlo hasta ahí y no pasar a juicio. Digamos, llegan a una conciliación, firman un acuerdo y puede ser que el patrono le diga te voy a dar el 50% y dentro de un mes o 2 meses te doy el otro 50%. Y así, ¿verdad? O mensualmente le puede dar cierta cantidad. Eso pues son acuerdos que ya se llegan y pues el procurador es el encargado de. El órgano judicial, pues, de la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los tribunales establecen las leyes secundarias de dicho órgano. Les corresponde vigilar que se administren los derechos de la ciudadanía y vigilar que se garanticen y ejecuten, ¿sí? Entonces, podemos nosotros también ver que el órgano judicial, pues sí, también es muy importante. ¿Por qué? Porque para él, pues, debe de cumplir las leyes que se establecen, ¿verdad? Estas leyes secundarias de dicho órgano. Administrar de una manera correcta lo que son los derechos de la misma ciudadanía y debe de garantizar que se le respeten, ¿verdad? El cumplimiento de los tratados internacionales de los derechos humanos en El Salvador, pues la responsabilidad primaria de proteger los derechos corresponde a los gobiernos nacionales. Diversos países pues tienen la responsabilidad de actuar de acuerdo con las normas y los principios internacionales, los derechos humanos. Ahora bien, para cumplir los tratados, un Estado necesita medios para proteger con eficacia los derechos básicos de su pueblo. A este respecto, muchos de los países más ricos no están cumpliendo su deber como corresponde. Según tratados internacionales, tienen el compromiso de asistir a los países más pobres en la reducción de la pobreza. Sin embargo, también nosotros vemos que no funciona del todo bien, ¿verdad? Entonces, dentro de los órganos internacionales que protegen, ¿verdad?, los derechos también humanos a nivel internacional, tenemos lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Ya pues veíamos que era parte de una institución, ¿verdad? Esta pues está constituida por casi la totalidad de naciones del mundo. Cuenta con una comisión específica de los mismos derechos y vela por la protección de estos derechos. Y también pues la solución diplomática de los conflictos entre naciones. La mayoría pues de convenciones y tratados firmados en las actuales naciones son medidas por la ONU. También tenemos lo que es la Corte Interamericana de la Haya. Esta fue creada en el contexto de las Naciones Unidas
busca resolver conflictos entre naciones evitando las salidas armadas. ¿Qué quiere decir? Evitando los conflictos armados, que no hayan guerras entre países. También tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era el CIDH, que también lo vimos en la diapositiva anterior. Y pues este es el tribunal máximo en la materia de todo el continente, encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Ese es pues su funcionamiento. Al ritmo actual, pues los objetivos que las naciones propusieron respecto al milenio no se cumplirán para el 2021. Aún si se cumplen, en parte pueden prevalecer enormes disparidades dentro de los países. Ello violaría compromisos jurídicos nacionales y amenazaría la sostenibilidad. En materia de derechos humanos, pues la pobreza y el analfabetismo todavía son un desafío para muchos países, porque sigue existiendo muchísima pobreza, hay mucha desigualdad, hay mucha brecha ahí, ¿verdad?, entre pobreza y el analfabetismo. Así que son desafíos que todavía se deben de seguir tratando de cumplir. Para gozar de los derechos es necesario que se cumplan los deberes que los posibilitan, tales como la tolerancia, el respeto, la ayuda mutua desinteresada, el trabajo responsable, el respeto a las leyes, la ética profesional, la solidaridad. Muchos países se exponen a que la Corte Internacional de Justicia lo juzgue por incumplir los tratados de respetar los derechos y la soberanía de los pueblos y por violar las convenciones de Ginebra y el derecho internacional. Pero, ¿qué es lo que sucede? Debemos también de reconocer nuestros deberes antes que nuestros derechos, porque no podemos solamente exigir nuestros derechos. En algún momento nosotros hablábamos de ello. Cada derecho tiene un deber a la par, ¿sí? Porque si yo tengo derecho a respeto, también debo de respetar a los demás, a mis iguales, ¿sí? Entonces debo de llevarlos a la par. No puedo solamente exigir mis derechos, que todos los demás me respeten y yo voy a faltarles el respeto, ¿sí? Entonces es mutuo. Las sanciones al irrespeto de los acuerdos internacionales de los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU es un comité que establece objetivos que deben cumplirse. Dicho consejo puede ejercer presión sobre un Estado o entidad para que cumpla tales objetivos, sin incurrir a la fuerza, ¿verdad? He aquí pues algunas de esas sanciones. Embargo de armas, sanciones comerciales, restricciones financieras y restricciones diplomáticas. Estas son algunas de las sanciones que corresponden, ¿verdad?, cuando se da el irrespeto de algún acuerdo internacional sobre materia de derechos humanos. Asimismo, pues puede prohibir el desplazamiento o el visado para personas o entidades no estatales que figuren en una lista negra y pretendan asistir a reuniones oficiales en la Unión Europea. También pues pueden prohibir, ¿verdad?, ese desplazamiento. Pueden prohibir que estas personas que tengan visa pues entren a su país. El capítulo 7 de la misma Carta del Consejo de Seguridad de la ONU define las medidas coercitivas para mantener la paz y la seguridad internacional. Sanciones que no suponen el uso de la fuerza armada, económicas, etc. La intervención internacional, bloqueo de capitales para financiación del terrorismo y embargo de armas. También pues todo eso entra en vigor. Otras sanciones se enfocan en la negación de los créditos por organismos internacionales. Los países que violan la paz nacional y mundial aparecerán publicados en una lista internacional en Internet e informes mundiales como países violadores de los derechos humanos. Y pues esto lo hace también acreedores de que no les den crédito, ¿verdad?, de que no les den préstamos cuando ellos pues violan los derechos humanos.
También existen sanciones para los países miembros que quieran tomar sanciones unilaterales o que toman el poder de su país por la fuerza. También existe el tipo de sanción si alguien toma a su país por la fuerza. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Pueden recurrir a la Corte todas las partes en su estatuto que incluyan a todos los miembros de las Naciones Unidas. Como ya dijimos, también pues se encarga de velar por la paz, que no haya conflicto armado entre un país y otro. Un estado que no sea miembro de las naciones puede llegar a ser parte del estatuto de la Corte en las condiciones que determine la Asamblea General en cada caso. Por recomendación del Consejo de Seguridad, Suiza y Nauru son los únicos estados decía que en caso, pues, por recomendación del mismo Consejo de Seguridad, Suiza y Nauru son los únicos estados que no son miembros de la ONU, pero sí son partes en estatuto. Ninguna persona individual podrá recurrir a la Corte. Todos los países que son partes en el estatuto de la Corte pueden participar en los casos que se les someta. Otros estados pueden encomendarle casos en las condiciones que se establezcan en consejos de seguridad. Y pues además el consejo puede recomendar que un litigio se remita a la misma Corte. Eso con respecto a lo que son pues las cortes internacionales, ¿verdad? Ahora, los pactos y los tratados, pues, son asumidos por los países miembros que lo firman. Y en este caso, pues, El Salvador es parte de ellos, ¿verdad? Los estados nacionales, pues, tienen sus principales instrumentos legales en derechos humanos, en los tratados y los pactos en los cuales están incluidos, ¿verdad? Entonces, también tenemos los organismos que ya los mencionábamos y mecanismos de participación a nivel mundial. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Yo digo que no, señor. Ok, Sergio, está bien. Realmente es un tema bastante bonito, bastante extenso. Nosotros podríamos pasar hablando de derechos y pues hay mucho de dónde hablar, de dónde poner ejemplos, etcétera, ¿verdad? Entonces, nada más que recordarles que también nosotros tenemos leyes secundarias, ¿verdad? Y ya estuvimos mencionando varias de ellas en los temas anteriores, como el Código de Trabajo, el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley General de Educación, el Código Penal y Procesal Penal, ¿verdad? Esas son algunas de nuestras leyes secundarias que también, pues, debemos de saber un poco de ellas para poder regirnos por ellas también y conocerlas y saber en qué momento aplicar las leyes. Entonces, llegaríamos hasta acá, chicos. Si no hay preguntas, pues les deseo una feliz tarde y gracias por estar presente y por participar. Tengan una feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, señor. Felicidades. Gracias.